Saludos gente, en este video vamos a ver cómo crear y leer archivos Excel en Compose y Android. Pero antes pueden apoyarme dando like, comentando, compartiendo y suscribiéndose para poder seguir creando este tipo de contenido. Sin más, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Abrimos Android Studio, New Project. Seleccionamos Empty Activity de Compose. Le damos a siguiente. Vamos a darle el nombre a nuestro proyecto. Yo le voy a poner read-bright-excel-compose. La versión mínima de SDK yo voy a seleccionar el API 31 que corresponde a Android 12. En Build Configuration Language yo le voy a poner el Groovy DSL Build Gradle y le damos a Finish. Y esperamos a que se cree la estructura del proyecto. Ya que termina el proceso, nos vamos a ir al Gradle Scripts, al Build Gradle del módulo, y en la parte de las dependencias vamos a importar las siguientes. La primera es en relación a los permisos, ya que como deseamos leer y escribir, necesitamos solicitárselos al usuario. Y la siguiente librería que vamos a ocupar es Apache POI para poder gestionar la creación y la lectura del archivo Excel en cuestión. Pueden pausar el video para que copien las librerías y ya que han terminado, entonces le damos a sincronizar y esperamos a que descargue lo necesario. Ya que terminó, si no nos ha dado ningún error, podemos cerrar el Build Gradle y ahora nos vamos al App Manifest, Android Manifest, y aquí tenemos que asignarle los permisos. Empezamos con el Use Permissions. El primero va a ser el de escritura. Cerramos la etiqueta. El siguiente va a ser el de lectura. Y nos aparece en línea resaltada. Nos ubicamos y nos dice que tenemos que setear la versión máxima del SDK, que es la 32. Le decimos que sí. Nos sigue apareciendo en resaltado. Entonces vamos a darle al Superis. Y ya nos ha quitado ese error. O esa sugerencia. Nos vamos ahora al Read External Storage y es exactamente lo mismo. Ya que hicimos estas modificaciones, entonces ya también podemos cerrar nuestro manifest. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la clase que servirá de estructura para los objetos que vamos a agregar en nuestro archivo de Excel. Vamos a hacer uno muy sencillito, entonces en la carpeta de Kotlin más Java, en el package, vamos a clic derecho, New Kotlin Class File, va a ser un data class y lo vamos a llamar usuario, el cual va a tener dos variables estos objetos, el nombre, que va a ser un string y lo vamos a inicializar como una cadena vacía, y también la edad, que también será una cadena vacía de string. Ya podemos cerrar nuestra data class de usuario y ahora sí nos enfocamos a lo que iría en nuestro main activity. Lo primero es borrar lo que nos generó por default, lo que es el greeting y los composables. También aquí el inner padding lo quitamos. Y dentro del scaffold vamos a llamar a registro view. Nos marca varios errores. El primero es porque no existe el composable. Ahorita lo vamos a crear. Y si nos ubicamos donde tenemos el subrayado, nos dice que tenemos que suprimir lo que serían los el padding del scaffold. Entonces decimos que sí. Y ya nos ha quitado ese error. Ahora sí, vamos a crear el composable registro view. Entonces, fuera de todo, usamos la notación composable fun registro view, no recibe ningún parámetro y ya nos ha quitado el error. Entonces podemos continuar. Dentro de esta función vamos a crear un estado para la lista de los usuarios que leamos o que querramos insertar en nuestro archivo.
Entonces va a ser val. Vamos a llamar la lista de usuarios. By remember. Y este sería un mutable state of. De mutable list of. Y el tipo de esta lista va a ser objetos de tipo usuario. Importamos y ya nos ha quitado el error. Ahora, para nuestro formulario, necesitamos también crear variables de estado para poder tener en todo momento la información que el usuario ha capturado. Entonces, si recuerdan, en base a nuestro objeto usuario, tenemos uno que debe ser el nombre. By remember. Este será un mutable state of. Y va a ser una cadena vacía. Nos da error, nos importamos y ya nos ha quitado el mismo. Y el otro era edad. By remember. También de nueva cuenta va a ser un mutable state of y va a ser vacío. Lo siguiente es gestionar la parte de los permisos, ya que a partir de Android 6 es necesario que el usuario acepte cada uno de los permisos que necesitemos en nuestra aplicación. Para eso creamos una variable permission. Va a ser igual a remember múltiple permission state, ya que recuerdan, necesitamos el de lectura y el de escritura. Y nos pide precisamente el atributo permissions, que va a ser igual a una lista de, y tenemos que enlistar todos los permisos. Para eso va a ser android.manifest.permission. Y buscamos write external storage y hacemos lo mismo para el otro, android.manifest.permission.read external storage. Nos ubicamos en el remember multiple permission state donde nos da el error y nos dice que esto es experimental. Le damos a la sugerencia, nos agrega la etiqueta y ya nos ha quitado el error. Lo siguiente que necesitamos hacer es lanzar como tal nuestra coroutine para que se le muestre el dialog al usuario para que acepte los permisos. Para eso vamos a usar un launched effect. Ponemos que es unit. Y dentro vamos a llamar a nuestra variable permissions y lo lanzamos launch multiple permission request. Y con eso ya estaríamos generando lo que sería la parte de los permisos. Lo siguiente que vamos a hacer es que queremos que se haga cuando abra nuestra aplicación, que lea el archivo Excel si existe y nos muestre el listado de la información que ya tiene en la aplicación. Para eso vamos a hacer el llamado a una función leer Excel, que de momento nos va a dar error porque no existe. En un momento más lo vamos a crear y le vamos a mandar como parámetro nuestro estado lista usuarios. Vamos a continuar de una vez con la parte visual. Entonces definimos una columna a la cual vamos a cambiar sus modificadores de la siguiente forma. Decimos modifier igual a modifier. Vamos a decirle que va a tomar todo el tamaño posible y va a tener una separación en sus lados que serán la siguiente. En la parte superior o en el top de 20 dps. En la parte izquierda o inicial, que sería start, igual a 8 dps. En la parte derecha o final, que sería end, también de 8 dps. Y en la parte inferior sería bottom igual a 8 dps. Importamos donde nos da el error. Y dentro de esta columna vamos a definir los composables para que el usuario pueda capturar la información. En este caso serían los outlined text field. Entonces empezamos con el primero, outlined text field, el cual nos pide el valor y qué va a hacer cuando el usuario cambie ese valor. En el value que nos muestre el nombre y en el onValueUnChange vamos a decirle que nuestro estado nombre va a ser igual a lo que el usuario haya capturado. Le vamos a agregar también una etiqueta por medio del text y va a decir nombre. Copiamos el outline text field ya que vamos a hacer uno igual,
pero la diferencia es que este va a ser para la edad. Cambiamos aquí edad. Y aquí también sería en el onValueChange, edad igual a it. Y en el label cambiamos también a edad. También necesitamos cambiar los modificadores a los outline en text field. Para eso entonces nos vamos al primero y decimos modifier igual a modifier. Vamos a decirle que va a tomar todo el ancho posible y también vamos a ponerle una separación, en este caso de manera horizontal de 8 dp y de manera vertical de 4 dp. Hacemos lo mismo para el otro outline en text field y después vamos a generar los botones correspondientes. Entonces decimos button, el cual nos pide que definamos el evento onClick, que ahorita lo vamos a crear. Cambiamos sus modificadores, modifier igual a modifier. En este caso vamos a decirle que va a tomar el tamaño del contenido, entonces wrap content size. Y vamos a cambiarle la alineación, en este caso queremos que esté en el centro de manera horizontal. Y en la parte del onClick vamos a borrar el todo y vamos a darle un poquito de estructura. Entonces, el evento, cuando se oprima, vamos a crear una variable usuario que va a ser igual a un objeto usuario que va a tener el nombre que él obtendrá de nuestro estado que definimos, nombre, así como la edad va a ser igual a nuestro estado edad. Después de crear nuestro objeto, lo vamos a agregar a nuestro listado, listausuarios.add, y le pasamos el objeto usuario. Después vamos a resetear, por así decirlo, nuestros estados. Entonces el nombre va a ser igual a un string vacío y la edad también será igual a un string vacío. Dentro del button vamos a ponerle el texto que se le va a mostrar al usuario. En este caso sería agregar registro. Creamos ahora otro botón. De igual forma button y nos pide el evento onClick. Ahorita lo definimos. Vamos a cambiar sus modificadores. Modifier va a ser igual a modifier. Punto, lo mismo que el tamaño sea correspondiente a lo que tenemos en el texto del botón. Y también que se alinee de manera centrada en el eje horizontal. Y en su evento onClick vamos a hacer el llamado a una función que será crear Excel, donde mandaremos nuestra lista de usuarios. Y por texto, este botón va a llevar lo siguiente: crear Excel. Tenemos el error porque como tal la función no existe. En un momento más lo vamos a crear. Lo siguiente es crear la parte visual para que se muestre la información. En este caso usaremos Lazy Column. Es el equivalente al Recycler View de la forma antigua. Entonces vamos a cambiar sus modificadores al Lazy Column modifier igual a modifier. Punto, y que tenga una separación en todos sus lados de 8 dp. De manera interna vamos a hacer el llamado a cada uno de los elementos que vamos a querer mostrar. Entonces sería items y será de nuestra lista usuarios. Abrimos y cerramos llaves. Y para cada elemento del listado vamos a usar una card, que también cambiaremos sus modificadores. Modifier igual a modifier. Punto, que tome todo el tamaño posible. Y también que tenga una separación en todos sus lados de 8 dp. Aunado a esto, también queremos que sus esquinas estén redondeadas. Shape igual a rounded corner shape de 8. Y dentro de esta card vamos a definir una columna para poder mostrar más información. Cambiamos los modificadores de la columna. Modifier igual a modifier. Punto, que tome todo el tamaño posible. Y también que tenga una separación en todos sus lados de 8 dp. Y de manera interna vamos a mostrar
la siguiente información. En el texto sería el nombre y vamos a usar el template que el elemento actual en su atributo nombre. Copiamos, ya que para el otro sería exactamente lo mismo, cambiando nada más que hacemos referencia a la edad. Y con esto ya tenemos lo que sería nuestra parte visual. Ahora nos falta crear las funciones como leer Excel y crear Excel. Empezamos con el apartado de crear Excel. Entonces decimos fun, crear Excel, el cual recibe una lista de registros o de usuarios, la cual es de tipo mutable list con objetos de tipo usuario. Y ya nos tuvo que haber quitado el error, efectivamente. Entonces podemos continuar. Dentro de esta nueva función vamos a definir una variable para la ruta de nuestro dispositivo donde almacenaremos el archivo. Entonces va al path igual environment. Va a ser el get external storage public directory. Y entre los paréntesis hacemos al environment.directory downloads, ya que queremos que se cree en el directorio de descargas de nuestro dispositivo. Creamos otra variable para el nombre del archivo, file name. Va a ser igual a registros.xlsx. Ahora vamos a crear el libro de trabajo de Excel por medio de otra variable, val workbook. Va a ser igual a xssf workbook. Estos ya son de la librería de Apache. Ahora vamos a crear una variable para la hoja de Excel. Entonces val, vamos a irle sheet, que es de tipo sheet. Va a ser igual a nuestro libro de Excel, workbook, que cree la hoja. Y el nombre que va a tener dicha hoja, vamos a ponerle hoja 1. Nos ubicamos aquí en el sheet e importamos. Seleccionamos que es de Apache POI SS. Y ahora necesitamos definir la cabecera donde vamos a empezar a mostrar la información. Entonces val header row. Y le decimos que a la hoja, en este caso sheet, que cree una nueva fila. Y va a ser en el elemento o en la posición 0. Y ahora creamos la celda. Var cell va a ser igual a nuestro header row. Creamos la celda y esta va a ir en la columna 0. Entonces decimos que cell. Le pasamos o le seteamos el valor. Set value va a ser nombre. Y copiamos estas dos líneas, ya que vamos a crear para el de la edad. En este caso ya no ocupamos definir la variable ya que está creada. Entonces decimos cell igual a header row.create cell y nos movemos a la siguiente columna, que sería la 1. Y el valor que le vamos a pasar va a ser edad. Lo siguiente que vamos a hacer es recorrer nuestro listado de registros para poderlos agregar a nuestro archivo de Excel. Entonces para eso vamos a usar un for. Va a ser index en nuestra lista de registros y usamos los índices. Dentro vamos a crear una fila, val row, y va a ser igual a nuestra hoja. Creamos la fila. Y aquí le decimos que va a empezar desde la posición index más 1. Y ahora la fila, vamos a crear la celda en la posición 0 o en la columna 0 más bien. Y le pasamos el valor set cell value. Y va a ser lo que tenemos en nuestra lista de registros, en el índice o el index y en el atributo del objeto nombre. Copiamos esa línea, la pegamos y vamos a hacer los cambios. Sería aquí a edad y en la columna cambiamos que va a ser la columna 1. Después de tener nuestro recorrido, ahora necesitamos definir la creación como tal del archivo. Para eso vamos a protegernos por medio de un try catch. Y dentro del try vamos a crear una variable file
output stream, que va a ser igual a un objeto file output stream, donde mandamos un objeto de tipo file con la ruta y el archivo. Después de esto, decimos que nuestro libro, o sea, el workbook, va a escribir del file output stream y de que ya que haya terminado el proceso de escritura en nuestro archivo o nuestro libro de Excel, entonces vamos a cerrar el file output stream.close y también nuestro libro de Excel, workbook.close. Ponemos el catch y le decimos que e igual a ioException e.print stack tree. Y con esto ya tenemos lo que sería la parte de la creación de nuestro archivo de Excel. Vamos con la otra función, la cual es leer Excel, que también recibe una lista de registros o de usuarios, la cual también es un mutable list de tipo usuario. Abrimos y cerramos llaves y ya nos quitó el error que tenemos en la parte superior del archivo. Para este caso necesitamos crear una variable con el nombre del archivo. Entonces sería file name. Va a ser igual y tenemos que usar exactamente el mismo que definimos en la parte de crear Excel. Así que lo copiamos y pegamos. Registros.xlsx. También vamos a crear otra variable para la ruta. Entonces sería valpath igual environment.getExternal storage public directory. Hacemos la referencia a nuestro directorio de descargas, environment.directory downloads. Y vamos a decirle que va a ser una ruta absoluta. Y vamos a concatenarla con una diagonal y el nombre del archivo que queremos leer. Entonces sería más file name. Lo siguiente que va a hacer es crear una variable llamada lista. Y va a ser un arreglo de lista de, en este caso, de strings. Y ahora vamos a proteger nuestra lectura por medio de un try catch. Empezamos con el try y vamos a crear las siguientes variables. File input stream va a ser igual a un file input stream con la ruta. Creamos nuestro libro de Excel, se va al workbook. Va a ser igual a un workbook factory.create y hacemos del file input stream. Lo siguiente es la hoja val sheet. Va a ser igual al workbook. Y obtenemos la hoja que está en la posición 0. En este caso sería la única que tenemos dentro del archivo. Lo siguiente es crear la variable donde tendremos todas las celdas o las filas. Entonces val rows es igual a la hoja sheet.iterator y por medio de un while vamos a recorrerlas. Decimos que mientras exista información en las filas, rows.avance has next y dentro hacemos lo siguiente, val current, obtenemos el valor current row va a ser igual a rows.next. Continuamos con la iteración sobre las celdas de la fila actual. Entonces val cells in row va a ser igual a nuestro current row.iterator. Usamos otro while cells in row. Nos movemos al siguiente. Creamos otra variable val current cell para obtener cada uno de los elementos. Entonces cells in row.next. Y aquí vamos a evaluar que si el valor, en el caso cell value, que va a ser un string, cuando de nuestra celda current cell es del tipo cell type,
y enlistamos según sea el caso. Por ejemplo, si el cell type es de tipo string, entonces va a ser que el current cell va a ser un string cell value. El siguiente, por ejemplo, cell type punto es de tipo numérico, entonces va a ser a current cell punto number cell value y lo convertimos a string, que serían los dos casos que podríamos tener. Y en el caso de que no sea ninguno, pues lo ponemos como un string vacío. Ya que recorremos o obtenemos la información, entonces en nuestra lista va a agregar el valor de la celda. Entonces sería cell value. Después del cierre de todos los ciclos while, vamos a hacer el siguiente recorrido. Entonces decimos for, empezamos con i, inicia en 2, hasta el tamaño de nuestra lista y con incrementos de 2. Para cada iteración vamos a decirle que a nuestra lista registros va a agregar objetos usuario con la información que recibimos, que sería de lista. En este caso sería de i, que sería la posición para el nombre, y lista en su posición i+1, que será lo relacionado a la edad. Después de esta iteración o estos recorridos, vamos a cerrar nuestro libro de Excel, workbook.close. Cerramos también nuestro file input stream. Lo cerramos. Y por último definimos qué hacer en caso de que exista error. Catch io exception e.printStack3. Y con esto ya hemos terminado de crear nuestro aplicativo. Lo último que nos queda es ejecutar en nuestro emulador. Le damos a Run y esperamos a que termine todo el proceso. Lo primero que nos pide es que le demos los permisos de lectura y escritura. Le decimos que sí. Vamos a revisar primero en nuestro gestor de archivos en Files y vemos que en la carpeta de descargas no tenemos nada. Regresamos a nuestra aplicación. Creamos el Excel. Regresamos a nuestro gestor. Y vemos que ya tenemos el archivo creado. Entonces regresamos a la aplicación. Vamos a ponerle aquí algún registro. Agregamos el registro, creamos el Excel. Cerramos nuestra aplicación y la volvemos a abrir para ver que efectivamente esté funcionando tanto la lectura como la escritura. Y vemos que efectivamente nos ha mostrado la información que registramos. Todavía hay cosas que se pueden mejorar en este aplicativo, como puede ser que al momento de agregar el registro nos los enliste antes de mandarlo al archivo. Pero eso ya se los dejo de tarea para que practiquen. Y hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te ha servido, te ha gustado, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.